Da de verdad muchísimo gusto que nos acompañe Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, otra vez nos volvemos a encontrar por estas terribles tragedias y por esta situación. Juan Martín, buenas noches, gracias por acompañarnos. Querido Javier, sí, muchísimas gracias por este espacio y bueno, lamento que sean pues temas tan indignantes y Sí. que conmocionalicen, porque claramente en este recuento que haces de estos días, pues es lo que llevamos en recuento de 14 años, quizás más intensamente en los últimos 10. Exactamente. 2011, quizás el 2010 el público recordará el caso del Ponchis, este adolescente en el estado de Morelos, víctima de reclutamiento. 2011, los primeros casos que nosotros documentamos de niños y niñas asesinados y sus cuerpos mutilados en Morelos y en Guerrero como un código criminal para generar terror y que se fue generalizando y que ya se usa de manera frecuente en muchos estados, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato, por supuesto, y ahora en el corazón político del Estado mexicano, a 10 minutos caminando de Palacio Nacional y del Ayuntamiento. Y creo que recordemos, Javier, Esto que que dices, durante... sí, Sí, escucha, escucha. no, es que Sí, esto que dices creo que es algo que tenemos que subrayar, ¿eh? A ver, Juan Martín, no estamos hablando de zonas olvidadas del país, aunque sí sucede. No estamos hablando de cinturones de miseria, sociedades olvidadas, que insistimos, sí sucede. Sin embargo, el crimen organizado y la violencia contra niños, niñas y adolescentes han llegado a 10 minutos de Palacio Nacional caminando. Ahí, justamente. Y están ahí, y están en las capitales de cada uno de los estados. E insistimos, te digo, Juan Martín, ahorita por supuesto nos darás esta fotografía verdaderamente complicada de la violencia de los niños, porque lo tenemos que repetir cuantas veces sea necesario, Juan Martín. ¿Cuántos niños han sido víctimas de esta violencia criminal en México? ¿Cuántos desaparecen? ¿Cómo se ha normalizado? ¿Y qué ha hecho el gobierno mexicano? Creo que lo tenemos que repetir, Juan Martín. Sí, bueno, tenemos acumulados más de 13.300 niños, niñas y adolescentes desaparecidos, fundamentalmente mujeres adolescentes. Lo preocupante es que esto va muy rápido. Para colocarte algunos datos públicos, en 2018, el 30 de abril de 2018, irónicamente el 30 de abril de 2018, cerramos la cuenta con 6.414 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Para el 30 de abril de 2020 ya superábamos los 13.000 casos. En noviembre estamos en 13.300. Solo en estos 2 años, 2019 y lo que va de 2020, se acumula el 50% de los desaparecidos, de los niños, niñas y adolescentes desaparecidos en la Ciudad de México, que es teóricamente un lugar donde estábamos, entre comillas, protegidos. Los homicidios están, digamos, a la orden del día en lo que va del año, solo de enero a septiembre, 1.777 homicidios de niños, niñas y adolescentes. Y también duplicamos la cantidad de 2018 cuando teníamos 3.6 homicidios y pasamos a 7 homicidios en menos de 2 años. Estos datos son muy preocupantes. Recordarás, y te agradezco nuevamente el compromiso con el tema, que el 6 de enero estuvimos en Palacio Nacional con Reyes Magos. Llevamos al presidente un informe con datos oficiales de todo lo que estaba sucediendo en la violencia en todo el país contra niños, niñas y adolescentes, pero especialmente preocupante la invisibilidad que tienen ellos en su agenda como jefe de Estado, pero en los últimos años. Creo que esto es súper importante destacarlo, Javier. Hay 25 proyectos prioritarios que esta administración o este sexenio se ha planteado, pero ninguno de ellos incorpora a 40 millones de ciudadanas y ciudadanos que son los niños, que representan el 31% de la población. Por eso es que hemos insistido, si no se quiere quitar alguno de esos proyectos, que se cree el proyecto prioritario 26 frente a la evidencia tan cruda que tenemos y que va cada vez siendo peor. Y es una estrategia nacional para poder prevenir y atender la violencia armada contra niños, niñas y adolescentes. Es importante aquí, Javier, insistir que... Sí, no, y creo que tenemos que detenernos aquí. A ver, Juan Martín, es importante y hemos insistido y lo hemos dicho hasta el cansancio.
El gobierno mexicano presentó 25 proyectos de nación, 25 proyectos prioritarios, que incluyen adultos mayores, que incluyen obras de infraestructura, que incluyen incluso empleo, etcétera. Vaya, distintos, 25 proyectos. Sin embargo, ninguno está enfocado a niños, niñas, adolescentes y a su seguridad. Lo que ha insistido la Red por los Derechos de la Infancia en México, junto con otras organizaciones, es que el presidente incluya un proyecto 26. Y así es como tenemos que, socializarlo, publicarlo, presionar a las autoridades, exigiendo ese proyecto 26, Juan Martín. Efectivamente, Javier, mira, tiene muchos sentidos. Tenemos una seguridad militarizada, ahora pues violentando todas las promesas de campaña, repitiendo exactamente los errores del pasado, de Calderón, de Peña Nieto. Y esa militarización de la seguridad significa muerte, porque los militares están entrenados para guerras. Han militarizado la seguridad y lo que vimos en Cancún fueron policías municipales vestidos como militares de negro con armas largas que atacaron a los manifestantes, entre ellos periodistas. Esto no es un tema aislado. Los asesinatos de niños, niñas y adolescentes, 7 todos los días, 8 de cada 10, Javier, son con armas de fuego. Están circulando muchas armas porque esta estrategia es claramente equivocada. Se necesitan destruir y desmantelar las redes de macrocriminalidad, como las que hay en el centro histórico de la Ciudad de México, y que recordarás tanto Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno, después Ebrard y Mancera, políticamente decidieron negar la existencia y quizás no con intención, desconozco si fue planeado, pero se convirtió en un manto de protección ese silencio para que los cárteles criminales, cárteles transnacionales, pues literalmente se instalaran en todo el territorio. Y ahora los indicadores, Javier, de criminalidad nos muestran un control territorial impresionante, que hay que verlo en perspectiva metropolitana. Es decir, las alcaldías de Gustavo Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, con los municipios conurbados de Chalco, Ciudad Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tlalnepantla, por mencionar el centro más, o el corazón o el círculo rojo de los indicadores. En el caso de la Ciudad de México, 8 de cada 10 adolescentes que están en conflicto con la ley vienen de 20 colonias de estas alcaldías. Claramente, los indicadores podrían orientar una intervención de qué hacer y acompañar a estos adolescentes para protegerlos. Porque el hecho de que tengamos adolescentes vinculados a grupos criminales llevando una maleta con otro niño de 14 años se llama reclutamiento forzado. Y recordarás también que tuvimos el caso de Guerrero, muy visible, y recordarás también que fue el Estado mexicano citado por la Comisión Interamericana el 6 de marzo para rendir cuentas sobre ello, asumieron compromisos y no han querido responder absolutamente nada. Por eso es que hemos insistido, Javier, es muy duro lo que planteo, pero que el principal cómplice del crimen organizado en México es el propio Estado mexicano, el gobierno federal, los gobiernos estatales, las autoridades municipales, porque siguen invisibilizando a niños y niñas, siguen pensando que es la responsabilidad de las familias y claramente no hay ninguna familia en este país que pueda garantizar la vida y la integridad de sus hijos e hijas porque le corresponde al Estado y porque estamos en un nivel de violencia y de barbarie que si no paramos, el escenario va a ser todavía más grave. Y yo invito al público con mucha seriedad. No son los niños de enfrente, no son chicos que andaban en malos pasos, no es porque se lo merecían. Esto le está sucediendo a personas y a víctimas inocentes. Y el mensaje que nos está dando el crimen en el corazón del Estado mexicano es que pueden ser nuestros hijos, puede ser tu hija, puede ser tu hijo. Y creo que tenemos que parar, exigir que se cumpla con la ley y que niños y niñas sean una prioridad. Sí, a ver, Juan Martín, creo que lo pones en un sentido absolutamente real. No estamos hablando, insistimos, del otro, no estamos hablando del vecino, estamos hablando de niños en casa expuestos. Por eso, por la incapacidad del Estado. Y el día de mañana justamente escribimos en las páginas del Financiero, así se llama la columna el día de mañana de la nota dura, se llama Carta a Olga Sánchez Cordero. Y es esta insistencia, Juan Martín, en decir, de verdad no comprendemos esta inacción por parte de la Secretaría de Gobernación, cuando ella en lo privado, en lo público también ha dicho
que 2 de sus banderas son justamente la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres también. Bueno, ante esta declaración por parte de la Secretaría de Gobernación, no entendemos por qué no se adopta el proyecto 26. Y antes de despedirnos con Martín, porque sí, es fácil poner... No es fácil, pero vaya, sería lo más sencillo poner esta fotografía de la violencia en México y de cómo afecta a los niños. Pero justamente este proyecto 26 incluye salidas, pone sobre la mesa el cómo proteger también a estos niños. Rápidamente me gustaría, Juan Martín, justamente que dijéramos un poco el cómo. Claro. Mira, Javier, hay cosas muy concretas que podemos hacer. Lo primero es escucharles y hacerles partícipes de la solución. No podemos tenerlos escondidos, guardados o no hablarles de lo que está viviendo este país porque lo viven, lo saben. Necesitamos, pues, identificar precisamente con indicadores y evidencia dónde está el mayor riesgo y recuperar los territorios a través de la comunidad. No es con policías, no es mandando funcionarios, es con la propia comunidad, como en otras experiencias internacionales se ha logrado recuperar las comunidades. Y también, muy importante, el Estado tiene que cambiar su relación con niños, niñas y adolescentes, dejar de criminalizarlos, dejar de señalarlos inmediatamente como víctimas o vinculados a grupos criminales, como ya pasó en este último caso en la Ciudad de México. Afortunadamente, una disculpa pública. Eso lo tenemos que cambiar y tenemos que evitar que sean maltratados, torturados y violentados por las propias autoridades. Es súper importante recuperar el rol de las familias, de la comunidad educativa, de las comunidades de barrio, religiosas y de todo tipo, que tienen mucho que hacer en el territorio, las organizaciones sociales, y muy importante, Javier, y sin duda eso es algo que le corresponde expresamente y exclusivamente a la autoridad, es reducir los altos índices de impunidad. De cada 100 carpetas de investigación, solo 3 alcanzan algún tipo de sentencia o proceso, es decir, 97% de impunidad para algo negativo que le pasa a niños y niñas. Eso lo tenemos que cambiar. Son elementos que ya con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos conversado con las autoridades. Hay una ruta muy clara de lo que se puede hacer. Necesitamos voluntad política, necesitamos acción articulada de las instituciones porque está el marco de ley y sobre todo necesitamos hacerlo ya, urgentemente, porque esto puede ir todavía a peor, Javier. Bueno, pues Juan Martín, sabes que tienes el micrófono abierto. Apoyamos siempre las iniciativas de la Red por los Derechos de la Infancia en México y agradecemos como siempre el trabajo, Juan Martín. El día de mañana otra vez se vuelven a enviar cartas a la Secretaría de Gobernación, a varios subsecretarios, tocan otra vez la puerta, así que estaremos muy al pendiente de esta respuesta, Juan Martín. Ojalá haya una respuesta y estés con nosotros en esta